Tatiana Ortiz. Buenas noches, mi nombre es Juana Zárate. Buenas noches, mi nombre es Alexander Rodríguez. Les vamos a hablar sobre el caso clínico El hombre de las ratas de Freud. Les voy a hablar sobre los antecedentes históricos contextuales del caso clínico. Este caso ocurrió en 1909 y fue analizado por Freud. Paul era un joven de formación universitaria. Él presentaba desde la infancia representaciones obsesivas desde los 4 años. Freud analizó en este caso una neurosis obsesiva para la realización específica complementaria, tomando viñetas clínicas desde su caso. Entonces, tenemos en el caso clínico analizado que Paul, que su nombre era Paul, identificado como el hombre de las ratas, su edad cuando fue la primera consulta era de 22 años. El origen de él es de bienes. El motivo por el cual él fue a la consulta fue porque padecía de representaciones desde su infancia, desde los 4 años, de esta obsesión. La descripción de los síntomas analizados era que él tenía temor a que le sucediera algo a su padre y a la dama que tenía él como esposa. También empezó a tener impulsos obsesivos como cortarse el cuello con la navaja de afeitar. Le tenía asco a las prostitutas, producía una prohibición a varias cosas, tenía una idea una idea que lo manipulaba en sí, que era que él pensaba que las demás personas podían leer los pensamientos que él tenía. Y pues desde esto empezó a tener una neurosis obsesiva con mayor frecuencia. Los datos biográficos de Paul era que el padre murió cuando él tenía 9 años. A los 6 años, él recuerda ver desnuda a una mujer gobernanta y esta pues le permitía tocar ciertas partes de su cuerpo. Él padecía ya de erecciones desde los 6 años. Él espiaba a una chica y él veía cómo ella estrechaba sus nalgas delante de él. A los 7 años, también una joven le permitió tocarla y ver cómo ella se desnudaba. Una vez él escuchó a unas muchachas hablando de lo que se podía hacer con un chico y él en su pensamiento obsesivo dijo, yo seguramente no voy a poder acertar en nada porque soy muy torpe. Entonces siempre desde temprana edad tenía pensamientos muy raros. Desde a los 9 años, antes de morir su padre, él lo golpeaba frecuentemente y Paul empezó a decir mientras el padre lo golpeaba entre
cada golpe empezó a decir palabras como lámpara, plato y pañuelo. El padre, al escuchar esto, dijo, este chico será un gran criminal. O sea, el padre desde sus 9 años eh, lo, le tenía como ese cierto antecedente. El Paul tuvo su el primer coito a los 26 años. Eh, Freud, en su análisis de ese caso, eh, le enumeró algunos elementos sobre la neurosis que él padecía. Decía que él tenía una pulsión, como primera, dijo que él tenía una pulsión erótica y una sublevación contra ella. Como segundo, Freud dijo que tenía un deseo aún no obsesivo y un temor ya obsesivo que que lo contraía a él mismo. También tenía un afecto penoso y acciones defensivas contra él. También, como último, Freud argumentó que tenía ideas delirantes sobre la adivinación de su pensamiento, que era lo que él decía que las demás personas, o sea, él tenía como esa de cierta que, que iban a saber. Entonces, por eso él empezó a tener esas, como esa neurosis. Eh, ya pues, eh, Paul se encontraba bajo el imperio de un componente sexual pulsional. Eh, entonces, pues, esto se vio como que el placer, como que él tenía el placer de ver el resultado del placer incrementándose, pues, como en otras personas. Ya a continuación, mi compañero les va a especificar un poco más sobre los antecedentes familiares de Paul, el hombre de las ratas. Bueno, buenas noches. Como vemos, este caso clínico se divide formalmente en dos grandes capítulos. Uno que es el historial clínico y dos es sobre la teoría. En la primera parte es una introducción sobre una comunicación fragmentaria del caso del historial clínico y lo define como un caso grave de neurosis obsesiva, tratamiento que llega a un buen término, ya que no dura más de un año. El hombre de las ratas pone en escena la vida más íntima del paciente y su confidencialidad. Em, Hace descripciones triviales donde permite develar la identidad de los curiosos. Freud dice que los detalles más inconscientes y triviales de una persona, notorios para todo el mundo, lo harían identificable. En cuanto a una parte del historial clínico, un joven con formación universitaria se presenta por padecer desde la infancia representaciones obsesivas con una intensidad ya de 4 años. Y uno de los principales síntomas que tenía era de padecer temores de que le suceda algo a su padre y una mujer que él admiraba. Como lo decía la compañera, eso iba acompañado de sensaciones e impulsos de cortarse el cuello con una navaja de afeitar y múltiples prohibiciones de cosas nimias, cosas que no tenían gran importancia. En las sesiones de Freud, especialmente en la primera, em, el hombre se llamaba Ernest Lancer, nació en 1878 y muere en 1914.
Pero para la sesión y para el caso, Freud lo describe como Paul. Entonces, Paul comienza a relatar que él desde la infancia tenía un amigo que él le preguntaba que si él no era un criminal. Y otro compañero que lo elogiaba, pero más adelante él se da cuenta que el mejor amigo lo elogiaba, pero solamente para acceder a sus hermanas. En esa primera sesión, Freud empieza a hablar un poco a indagar más sobre la sexualidad infantil de Paul. Entonces ahí es donde volvemos nuevamente a decir que hacia los 4 o 5 años, el mismo paciente empieza a contarle a Freud cómo toca los genitales de la señorita Peter por debajo de la falda, y desde ahí comienza sus deseos intensos por ver mujeres desnudas. Freud continúa con la interrogación y él manifiesta que a los 6 años miraba a la señorita Lina cuando se desnudaba. Y a los 7 años recuerda cómo las personas lo menospreciaban por no haber tenido sus relaciones sexuales. A los 6 años tuvo su primera erección y acude a su madre para quejarse. Pero aquí es donde comienza a Freud a reconocer los posibles síntomas del paciente, ya que él dice que tiene la idea de que sus padres escuchan sus pensamientos. Él manifiesta que él inconscientemente los ha comunicado, y por eso es que él siente que sus padres lo escuchan y saben todo lo que él dice. Para Freud puede ser uno de los comienzos de la enfermedad. Además a esto decía que si veía mujeres desnudas le iba a suceder algo a su padre, o que su padre podía morir, lo que define Freud como el comienzo de la enfermedad misma. También aquí hay una parte donde ya empieza Freud a reconocer como una percepción endo- endoci- en- endofísica de lo reprimido. Para Freud eh, era muy fácil ver mujeres desnudas, ya que él vivía en un entorno donde había muchas sirvientas, y como era un niño, las sirvientas se bañaban con él y le permitían que él las tocara, porque pues para las sirvientas él no generaba, digámoslo así, como alguna amenaza. Él en esa sesión da cuenta que quiere motivar el motivo de la consulta. Es uno porque quiere vivir la vivencia de acudir ante Freud. En esa misma parte también comienza él a contar que es un militar. Para la época, la mayoría de hombres y más de esa edad eran militares, por lo que en el caso por lo que Freud en el caso, entonces no lo oculta, ya que no era fácil identificable, ya que para la fecha había muchos militares. También tenemos que para Freud, su análisis con Paul fue que Paul equilibraba las ratas y como gusanos, penes y hijos. La relación rata-pene que llevaba a que el castigo era una representación del coito anal, y la relación rata-hijo lleva a pensar que la rata era una representación de sí mismo, pues él, como las ratas, había mordido a alguien y era perseguido y castigado por ello. Y entonces el capitán sintió que cuando el capitán contó el castigo, eh, que este pues era su padre,
el cual lo amenazaba. También había una relación con la dama, quien iría a casarse con él, y lo asoció con los hijos que ella iría a tener, pero pues él sabía que ella había sido operada de los ovarios. Pues eso fue una parte de lo que Freud concluyó, a lo que dicho caso se llamó el hombre de las ratas. Importante también definir en esta parte que cuenta la compañera que esta obsesión de las ratas nace también de un castigo que para la fecha se aplicaba. Consistía en poner a la persona boca abajo y introducir una rata de la parte metal, dentro del metal, calentar el metal, y la rata lo único que tenía, la única opción para salir era salir por el ano. Entonces también en el paciente genera un cierto líbido en el momento de torturar a la gente. De acuerdo, ahora vamos a hablar de la metapsicología y pues la relación que tiene la metapsicología con el caso del hombre de las ratas. Para esto, primero tenemos que definir unas partes muy importantes de la metapsicología, como lo primero, ¿qué es la metapsicología? Entonces, la metapsicología busca hablar de la hipótesis y las teorías con las que el creador busca significar la existencia de una casualidad psíquica y, por otro lado, entender y explicar los fenómenos psíquicos. Esto quiere decir que es la descripción de todo funcionamiento psíquico desde el punto de vista tópico, dinámico y económico, que es lo que vamos a ver más adelante. Otra definición importante que vamos a ver aquí es el aparato psíquico, que en psicoanálisis se conoce por el nombre de tópicos, del griego topos, que significa lugar, a las formulaciones teóricas sobre el apartado psíquico que Freud elabora para poder comprender y explicar las relaciones dinámicas que se dan entre el sistema psíquico que ejerce funciones diferentes. En términos que se atribuyen al psiquismo, es como la capacidad de transmitir y transformar una energía determinada, en pocas palabras. Y también vamos a hablar de los puntos de vista tópico, dinámico y económico. En el punto de vista tópico, existen sistemas como el preconsciente, inconsciente y consciente, y las instancias del yo, ello y superyo. Desde el punto de vista dinámico, hace referencia a que todo aumento de energía debe ser resuelto para mantener la energía del aparato constante. Y desde el punto de vista económico, hablamos del movimiento pulsional que aumenta o disminuye. Ya entrando pues en contexto al caso, vamos a hablar de los sistemas. En este caso pues vamos a iniciar con el sistema consciente, que está interpuesto entre el estimulante mundo exterior y el sistema némico, que sería el preconsciente. Este sistema respeta las leyes lógicas. En el sistema consciente se perciben las excitaciones del mundo exterior y del endomundo. Este sistema nos pone en contacto con la realidad a través de todo lo que percibimos o deseamos. En el caso del hombre de las ratas, Paul cuenta una vivencia que se puede tomar como su primera percepción y deseo. Cuando pequeño, una joven le dejó pasar bajo su falda y tocar su vientre y genitales, que era pues lo que estábamos hablando anteriormente. Experiencia que le produjo bastante placer y desde entonces deseaba ver mujeres desnudas. Ya pasando al segundo, en el sistema preconsciente, se encuentra situado entre el consciente y el preconsciente. Está formado por aquellos sentimientos, pensamientos y fantasías que pueden hacerse presentes en cualquier momento. Este respeta las leyes lógicas. Y tenemos un tercero, que es el sistema inconsciente, que se caracteriza por ser la sede de las representaciones, vivencias, fantasías y recuerdos que son incapaces por sí mismos de acceder a la conciencia. Es importante mencionar que la energía psíquica fluye libremente, pasando sin trabas de una
representación a otra, según los mecanismos de desplazamiento y de condensación. Este sistema no respeta los tiempos lógicos como si lo hace el consciente y el preconsciente. Y estos dos términos generan la asociación de cómo el paciente P, Paul, lo vamos a llamar paciente P, después de contar su experiencia de joven al pensar en mujeres desnudas, se siente atemorizado pensando que está haciendo algo malo y como consecuencia de ello le iba a ocurrir algo malo a su padre. Adicional a esto, P comentó que estando en el ejército, oyó contar a un oficial cómo con un cubo de ratas se las colocaban en la parte atrás inferior a los prisioneros y las ratas se introducían por el recto. Esto como un medio de tortura. P pensaba que esta tortura se le iba a aplicar a su padre y a la chica de la que estaba enamorada. Ya pasando como tal, en esta tópica freudiana que estamos viendo en pantalla se constituyen las tres instancias que son el ello, el yo y el superyo. En el ello se equivale el sistema inconsciente que designa el polo pulsional del individuo, en esta instancia más básica de la personalidad. En él vemos actuar nuestras pulsiones más primitivas sin ningún orden. En el caso de P, el ello se manifestaba al tener el deseo de que muriera la tía enferma de su amada, dado que ella lo dejó por irla a cuidar. Después pensó que debía suicidarse por tener esas ideas. Ya enfocándonos en el yo, es la instancia del aparato psíquico que encarna el mundo de la razón y la reflexión. Para P, una forma de castigarse para sentirse culpable por desearle la muerte a un primo que coqueteaba con la novia fue hacer ejercicio físico duro que se acompañaron de ideas suicidas. Y en el super yo es donde se ubican las percepciones e ideales culturales de los pueblos. P contaba también cómo su padre era cruel y violento cuando lo castigó por sorprenderlo masturbándose. Ahí podemos ver como tal la relación de esta tópica freudiana de el yo, super yo y ello, teniendo en cuenta el inconsciente, preconsciente y consciente que vimos anteriormente. Y pues esto es todo lo que queríamos mostrar. Muchísimas gracias por su tiempo. No sé si alguno más quiera agregar algo. Gracias por su atención. Espero hubiese sido del agrado de todos entender un poco más el caso analizado por Freud. Gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.